lateral, 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 esquinera, lateral alargada hacia abajo y esquinera. Entonces, ¿cuántas columnas tengo en total? Tengo 4 y 4, 16 columnas. De esas 16 columnas tengo que sacar la información en un cuadro y hacer el resumen, ¿no? Columna A, por ejemplo, esquinera 40 por 40, L de X, L de Y. Columna lateral que está en la siguiente posición, ¿no? Porque los nombres son los siguientes. Esto es 1, esto es 2, 3, 4, A, B, C y D, ¿no? La 1B es una columna que es lateral de 25 por 40, 25 en la dirección en X, ¿no? La siguiente lateral es igual, la de la derecha que está en el extremo es una columna esquinera de 40 por 40 y las columnas que están en el eje central, que es el 2, tienen 40 por 25 y 30 por 30. 40 por 25, 30 por 30, 30 por 30, 40 por 25. ¿Qué le tengo que pedir al TAPS? Pues el TAPS tiene que entregar todas las cargas axiales primero, información, ¿no? Importantísimo. Si ustedes se dan cuenta de la tablita anterior, yo estoy copiando estos datos, ¿no? Estoy copiando todos estos datos. Pero aparte le tienen que solicitar todo esto. Es por eso que es importante que hagan el TAPS, ¿no? No lo hagan solamente a mano el pórtico, si no van a morir en el intento. Bien. Le exporto todas estas cargas, algunas van a ser, miren, con signos positivos y miren, hay otras columnas que sí ya empiezan a trabajar a ¿qué tipo de fuerza? Tracción, ¿no? Hay columnas que ya están empezando a trabajar en tracción por la carga sísmica. Sin embargo, esta columnita de acá y todas sus congéneres que están pues en ese eje acá, todas las columnitas que están en el pórtico 2 están en compresión pura, hasta con la carga en el sismo en Y, ¿no? Inclusive utilizando la carga en el sismo en Y, todas están en compresión pura, ¿no? Bueno, compresión pura, ¿no? Simplemente compresión. ¿Qué más necesito? Necesito las cortantes. Las cortantes las tengo que sacar tanto en la parte inferior como en la parte superior, ¿no? En cada una de esas columnas con sus signos correspondientes. Aquí hay un detalle, ¿no? ¿Se parecen las inferiores a las superiores o no? ¿O no? En cortantes, no estamos hablando en momentos, en cortantes. Sí. ¿Se parecen las...? ¿Se parecen las inferiores a las superiores? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque la cortante en columnas se grafica con el mismo valor, no tanto en la parte inferior y superior. Es algo básico que tiene una columna, porque una columna no presenta carga distribuida. O es que ustedes aplican acá alguna carga así. No lo hacemos así. La carga sísmica se representa con una fuerza a nivel de techo. Cuando lleven sismo o si han llevado, generalmente la fuerza sísmica es una carga a nivel del centro de masa del techo. Entonces yo no le puedo decir que la columna final soportante pues vaya a ser así en serrucho. No, el momento sí es en serrucho. El momento sí tiene una esquina positiva y una esquina negativa. Pero la cortante no, la cortante o bien es positiva o bien es negativa, ¿no? Y tiene un valor constante, así como la carga axial en toda la altura de la columna, por lo menos de un piso. En el siguiente piso sí va a variar, lógico, ¿no? Porque ya es otro lugar de análisis. Entonces le tengo que pedir al programa, dame todos los datos de las cortantes de mis columnas, ¿no? Con todo y sí. Por supuesto, ahí faltan columnas, ¿no? Ahí solamente hay 8. Ahí están las otras 8. 16 columnas. ¿No? Entonces tienen aceptando, por favor, ¿sí? Tienen que avanzar con su trabajo, no van a quedar rezagados. Tienen que hacer también el del test. Bien, entonces vamos a ver algunas cosas antes, ¿sí? Para ir luego ya para terminar. No sé si hay alguna pregunta respecto a estos datos. A ver. Y eso solamente es el análisis en la dirección en Y. Ustedes tienen que hacer en la X también, para sacar todos esos datos. Y claro, lógicamente muchas cosas como las cargas axiales van a ser quizás iguales, ¿no? En el cálculo de la tabla. Yo les dije que cuántos pórticos tienen, tienen 2, ¿no? Tienen 2 pórticos de acá, miren, para que esté claro acá. En el trabajo ustedes tienen, digamos que sea ese trabajo, ¿no? Y yo les he dicho que hagan el eje 2 y el eje C, ¿verdad? Ahí dicen el trabajo. Sí. Eje 2 y eje C. Entonces el eje 2 es este y el eje C es este. Entonces, si tú vas a presentar tus diagramas de interacción, lo puedes hacer para esta columna. Y va a ser lo mismo en las dos direcciones, es como que duplicaras, ¿no? El trabajo.
En el eje 2, ¿quién más tienes que agregar? Les dije que tienen que agregar por lo menos una lateral. La lateral tiene dimensiones rectangulares, 1. Y acá también otra lateral, entonces van 3. Pero si sus ejes son separados, como creo que sucede en el otro grupo, tienen que ser 4. ¿No? El otro grupo sí ha salido campeón, ¿no? Le falta una columna más a ustedes. Pero ellos tienen una planta más pequeña, es la diferencia. No, solamente en el primer piso, nada más. Solo en el primer piso van a hacer los diagramas de interacción. Y también van a aplicar el test en el primer piso. Porque en el segundo y tercero no les va a salir probablemente porque es una antena más pequeña. ¿No? Solo 3 columnas, pues. Pero piensen, ¿no? ¿Cuántos diagramas de interacción voy a obtener por 3 columnas? La pregunta sería, ¿cuántos diagramas de interacción voy a obtener por una columna? ¿Ah? Tienen que preguntarse, a ver. La columna tiene esta forma, ¿no? El diagrama de interacción, ¿cuántos van a ser por una columna? 2. Claro, por una columna son aquellos que estén alrededor del eje de X y alrededor del eje de Y, con su carga, ¿no? Van 2 diagramas por columna. Por 3 columnas son 6 diagramas, ¿no? Pero en el diseño biaxial, que es la siguiente entrega, la entrega pues de la semana última, todavía tienen tiempo, ¿cuántos diseños van a hacer con las 9 combinaciones? Tienen que ser 2 diseños, ¿no? Acá tienen que hacer con el inferior las 9 combinaciones. Y acá en la superior tienen que hacer las otras 9 combinaciones. Son 18 combinaciones. Si acá en el inferior me salen ya 12 varillas y acá en el superior me salen 16 varillas, ¿cuál voy a tomar? Voy a tomar 16, ¿no? Los contemos, por favor, ¿sí? Y la SBT, ¿cómo la voy a hacer? La SBT también la tengo que hacer con las 9 combinaciones, ¿no? En las 2 direcciones de análisis, ¿verdad? En la parte inferior y en la parte superior. Yo lo voy a hacer solo para un sentido. Ustedes lo tienen que hacer en las 2 direcciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué es? Todavía falta, ¿sí? Vamos a empezar a hacer una parte desde el test, por lo menos a comprobar qué es el test, ¿no? ¿Cómo voy a medir el test? Ya, entonces ahí nos quedaremos, pero vamos a ver esa parte nada más. Vamos a hacer la revisión preliminar de las dimensiones. ¿Bien, puedo borrar esto? Ya la siguiente clase ya hacemos todas las veces para una de las combinaciones, para una dirección. Bien, entonces tenemos el ejercicio 8.2, ¿no? Ahí está. En este ejercicio 8.2 vamos a colocar la revisión preliminar del test. ¿Ya? Revisión preliminar del test. ¿Qué es lo que me dice la teoría para poder revisar el test de manera inicial? Tengo que buscar un resultado. Tengo que buscar un resultado que está más adelante en las diapositivas. Que es una relación de K sobre L por el valor del radio de giro al cuadrado, ¿no? Bueno, perdón, no al cuadrado, simple nomás. Acá me dice, ¿no? Miren. Como yo sé que mi pórtico va a tener un tipo de desplazamiento producto de las cargas laterales, o sea, va a haber sismo en sí que va a provocar desplazamiento, yo lo voy a catalogar en ese sentido como más crítico, ¿no? Lo voy a considerar como si fuera un pórtico con desplazamiento, ¿no? Tomaremos si mi edificio, si mi columna presenta efecto sísmico, entonces por ahora vamos a consideramos que pertenece a un pórtico con desplazamiento. Por lo
tanto, ¿qué es lo que nos dice la teoría? La teoría nos dice, tienes dos formas de verificar el esbeltez. Si tu pórtico es arriostrado, es decir, no tiene desplazamiento, obedece a esta fórmula. Tiene que calcularse el K del valor de K de tabla por el valor del LN, que es la longitud libre, sobre el radio de giro. El radio de giro lo podemos calcular en base a una fórmula, que es el 30% del H en esa dirección de análisis, ¿no? Y eso debería ser siempre menor que 34 menos 12 veces la relación de los momentos que tiene la columna, arriba y abajo, inferior y superior. Por eso es que es importante saber esas definiciones. Y siempre tiene que ser menor que 40, ¿no? Pero no es un pórtico arriostrado, ya tenemos sismos, se va a desplazar por el efecto sísmico. Entonces, la relación de esbeltez rápida la voy a verificar con esa fórmula. Es decir, el K del LN sobre el valor del radio de giro, que a veces también en la literatura le ponen así, R de G, K de G, a veces le ponen el radio de giro como K de G. Entonces, ¿cómo calculo cada una de esas propiedades? Porque dice que en la esbeltez ya no se revisa si ese parámetro es menor o igual que 22, ¿no? En el caso de pórticos no arriostrados, en el caso de pórticos que tienen un desplazamiento lateral evidente. Entonces, ¿cómo determino el valor del K? Yo voy a asumir por este primer tanteo a ver qué tanto es el efecto de esbeltez, ¿no? Entonces, asumo el K más crítico. Asumo K. Este K será de 1. Entonces, lo que me está faltando calcular es la luz libre. La luz libre, ¿cómo la voy a determinar? Recuerden que mi edificio tiene 3 pisos. En el primer piso que voy a hacer el análisis de la columna del primer piso tiene lo siguiente, ¿no? Vamos a dibujar un rato los números del piso, solamente el primer piso. Así. ¿Qué sucede? Que en el ejercicio que teníamos desde la semana 3, nuestra columnita. Bien, entonces esta altura libre también va a cambiar. Va a ser altura libre en el sentido en Y. Estoy utilizando la más crítica. Y esta alturita será calculada como 4 metros menos el peralte de la viga en Y. Esta es una base por peralte de Y, ¿no? Sí, base por peralte de Y. Será entonces menos 0,40. ¿Cuánto será mi altura libre? 3,60 metros. ¿Qué es lo que dice la teoría para calcular este radio de giro? Este R de G es un radio de giro. También quizás algunos lo han podido aprender en estática, pero ya obedece a una fórmula. Ya dice, ¿no? El radio de giro de secciones conocidas, por ejemplo, como las secciones rectangulares, es igual al valor que es el 30% del valor de B, en este caso dependiendo de la dirección de análisis. Si yo estoy haciendo la dirección de análisis en X, mi radio de giro tiene que sacarse en base al 30% de esa dimensión, de la cual está paralela. Si mi dirección de análisis es vertical, entonces mi radio lo tengo que sacar en base al 30% de esa dimensión de la columna, que es paralela a ese sentido de análisis, ¿no? Entonces, esa idea del sentido de análisis va a perdurar hasta el final de columnas. No es algo que se vaya a confundir, cambiar o alterar, ¿no? Si no tienen claro esa parte, pues no van a poder aplicar nada desde diagrama de interacción, ¿no? Diagrama de interacción, diseño biaxial y ahora es esbeltez. No tienen que tener claro esa idea. Bien, vamos a calcular el radio de giro. Entonces, si el radio de giro es en esa dirección, yo sé que esta columna tiene una dimensión tal que esta es de 0,30 metros, que es el L de X, y este es 0,30 metros, que es del L de Y. Yo estoy haciendo mi análisis en la dirección en Y, así. Solo que yo estoy viendo el pórtico de Y, estoy viendo el otro corte, estoy viendo no el de el X, ¿no? Acuérdense acá, sí. Mi planta estaba conformada por 4 pórticos en X y 4 pórticos en Y. Yo no estoy viendo el pórtico que está acá, que es el número 2, no.
¿Cuál estoy viendo? Estoy viendo el pórtico B. Estoy viendo la elevación del pórtico B. Y aún así, la altura pues sigue siendo 4 metros. La altura libre es 360. Por lo tanto, puedo decir que aquí el valor del radio de giro, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. El radio de giro debe ser el 30% de la longitud de análisis que es paralela al sentido Y. ¿Quién es? Es L de Y, ¿no? 30%, vamos a ponerlo así mejor, ¿no? Para que no se confunda con este 30 de acá, del L de Y. Entonces sería 0,30 por 0,30 metros. Entonces, ¿cuánto me sale el R de G? Sale 0,09, ¿no? Metros. Muy bien. Si yo tengo el valor del R de G, tengo el valor de la altura libre en el sentido en Y, ¿no? Y yo tengo ya el otro valor de K que estoy asumiendo, entonces puedo calcular los efectos de desveltez K de N de Y sobre, acá sería el N de Y, sobre R de G, sobre R de G. Será igual entonces a ese valor de K que es 1 por 3,60 metros entre 0,09. ¿Cuánto me sale esto? A ver. Me sale prácticamente 40, ¿no? Me sale 40. Entonces, en este primer tandeo, puesto que lo que he asumido es que K es igual a 1, esto no debe ser así, debo calcularlo. Estoy observando que está resultando 40, es mayor que el valor de 22. Esto es mayor que 22, quiere decir que debo de incluir efectos de desveltez. ¿No? Debo incluir el efecto de desveltez. Y es muy probable que cuando calculen el K les vaya a salir más grande que 1 todavía. Va a salir 1.20, 1.80, algo así, ¿no? Va a depender mucho de la rigidez que tenga la columna y la viga en esa posición. ¿Ok? Entonces vamos ahora sí a hacer el cálculo real de la desveltez para la columna en análisis. Un poco más, ¿ya? A ver. Vamos a ponerle acá 1, 2. Cálculo real de K. En esa revisión preliminar estoy viendo cuánto me sale el K. Entonces, para el efecto del K yo necesito los siguientes datos. Primero, yo necesito determinar la inercia de las vigas, porque la ecuación para poder calcular el K está acá, ¿verdad? Está en función del tridente, de este símbolo de tridente, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo necesito calcular un módulo de elasticidad, necesito calcular una inercia y necesito calcular una longitud entre ejes, ¿no? De cada una de sus vigas. Entonces debo colocar esos datos en esa parte. Por ejemplo, ¿no? Quizás voy a volverlo a dibujar, ¿no? Para ver cuáles son las distancias. Mi columna de análisis, voy a dibujar solo la columna de análisis, ¿no? La columna de análisis es esta de acá. Necesito esta también. Ya no necesito la viga del lado derecho de esa misma, lo puedo dejar ahí. Ya, entonces, ¿qué necesito conocer para hallar estos valorecitos de los tridentes? Primero necesito calcular la altura entre ejes que tiene la columna. La altura entre ejes es pues basada en el eje de la viga. Entonces este es el eje de viga. Y también necesito la longitud de las vigas entre ejes de columnas. Trazo una línea vertical por cada una de estas columnas, así, que represente su eje. Luego acá también. Y acá también. Muy bien, entonces, ¿qué necesito determinar? Necesito determinar esta altura desde la zona empotrada, porque es para el análisis de una columna de primer piso. Necesito esta altura. ¿Cuánto será esa altura? Esta luz entre ejes de
de vigas. ¿Cuánto será esa altura? Yo sé que la altura desde acá hasta acá es 4 metros, ¿no? ¿Cuánto será la altura a la mitad? Será 4 metros menos el peralte de la viga a la mitad, pues, ¿no? El peralte de 40 a la mitad de la viga es 0,40 entre 2. Es decir, menos 20 centímetros. ¿Cuánto me va a dar? 3,80 metros, ¿no? Esa es mi altura entre X. Y adicionalmente también la fórmula me dice cuál es la altura por encima, ¿no? ¿Cuál será la altura por encima que yo tengo, ¿no? De la siguiente columna. ¿Cuál será esa altura? ¿Cuánto creen que sea? ¿Cuánto era la altura del segundo nivel? Del segundo nivel la altura de piso a piso era de 3,50, ¿no? La altura del siguiente nivel era de 3,50 metros. Entonces, vamos a ver, ¿qué sucedería con la altura de 3,50 para verlo, ¿no? Así rápido. Si esta fuera la columna del segundo nivel, así. Bien, miren, entonces por acá voy a tener 3,50 y acá voy a tener 4 metros. Entonces por acá está así, ¿no? Viga. Y acá está empotrado. Entonces mis ejes de columnas están acá. Este es mi eje de columna. Este es mi eje de viga y mi otro eje de viga. ¿No? Entonces hemos dicho que de acá hasta acá hay 3,80, ¿no? Desde acá hasta acá hay 3,80. Entonces, ¿cuánto habrá de acá hasta acá? Entre X. ¿Cuánto? 3 días. ¿Cuánto? ¿Cuánto será esta distancia? No. 3,50 pues, ¿no? ¿Por qué? Porque para llegar, acá está mi límite, ¿no? Para llegar de acá a acá, ¿qué tengo que reducirle? Le tengo que reducir 20, ¿verdad? Pero también de acá, es el otro nivel en la parte inferior, para llegar acá, ¿cuánto necesito? Agregarle 20, ¿no? Más 20, menos 20, más 20, 0, 3,50. Entonces, la otra longitud entre ejes debe ser de 3,50 metros. ¿Y qué más necesito? Necesito de esa misma columna, porque la columna en análisis es esta, ¿no? La columna en análisis es esta, pero ¿qué es lo que me pide el problema del PIB? El PIB me pide calcular toda la interacción de columnas que pueden haber de ese nudo, no solamente del nudo inferior, ¿no? De acá, sino me está pidiendo también de este nudo, pero este nudo está colindando con 2 columnas y está colindando con 2 vigas, entonces necesito también la altura de la viga superior, perdón, de la columna superior. Pero también necesito la longitud entre ejes de vigas. ¿Cuánto será esta cantidad? Ya lo teníamos en el planito, ¿verdad? En el planito era así, ¿no? En resumen, estoy dibujando solo los ejes. El planito tenía esta forma, con sus columnas. Tercera semana, ¿no? Acá teníamos 3 metros, acá teníamos 3,50 y acá teníamos 3 metros. Entonces, lo que yo estoy observando son las distancias entre ejes. Y este pórtico, que es el pórtico B, es todo este pórtico. Entonces, ¿qué distancias serían esta y esta para esa columna que es la de acá? ¿No? Sería 3 metros y 3,50 metros como longitudes entre ejes de columnas. Bien, entonces hasta ahí yo necesito esa información, bueno, ya no nos va a dar la hora, ¿no? La siguiente clase, para que no avancemos con el cálculo de este coeficiente porque es muy importante, vamos a dejarlo ahí. Ya tenemos algunas dimensiones en planta y en elevación para calcular los factores K reales, que son los factores de rapidez para el EPS. Ya, nos vamos a quedar ahí. Muchachos.